Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estés viendo este video. Hoy tenemos el curso de historia del Perú, en el cual vamos a ver la era del guano parte 3. Nosotros ya hemos visto qué es el guano, para qué se utilizó, por qué el guano fue tan importante para nuestro país. Hemos visto incluso los sistemas de comercialización del guano. Hemos visto incluso el primer gobierno de Ramón Castilla y hoy vamos a ver dos gobiernos más. El gobierno de Rufino Echenique y el segundo gobierno de Ramón Castilla. Vamos a empezar primero con Rufino Echenique. Cabe destacar que Rufino Echenique es la continuación, ¿no? Primer presidente de la era del guano, Ramón Castilla, ¿verdad? Primer presidente, Ramón Castilla. Segundo presidente de la era del guano, Rufino Echenique. Entonces, es por ello que con Rufino Echenique se continúa con la estabilidad económica gracias a los ingresos obtenidos del guano. Es decir, vamos a continuar con esta prosperidad económica que estábamos viviendo gracias a los ingresos que teníamos del guano. Es por ello que Rufino Echenique pudo realizar algunas obras dentro de su gobierno. Esto, por ejemplo, la construcción del ferrocarril Tacna y Arica. Y también promovió la migración de alemanes, y no solamente de alemanes, sino también de austríacos, a la selva peruana. Invitó a alemanes, a pobladores alemanes, a habitantes alemanes, que llegaran al Perú. Y estos alemanes lograron llegar y se asentaron en la selva peruana, a lo cual se le conoce como la comunidad alemana en la selva. Esto principalmente en la zona de Junín o Suso, selva central. ¿Qué pasó en el aspecto internacional con respecto a Rufino Echenique? Durante su gobierno se vivió los acuerdos que hubo con Brasil. En la Convención Fluvial se firma el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro con Brasil, en la cual el Perú tenía libre tránsito por el Amazonas, pero a cambio, el Perú debía ceder, es decir, debía otorgar ciertos territorios de la Amazonía para Brasil. Entonces, el Perú iba a tener libre navegación por el Amazonas a cambio de que el Perú le entregara territorios de la Amazonía a Brasil. Esto durante el tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Durante la época de Rufino Echenique, se vivió un intenso conflicto, un intenso problema, debido a que al llamado escándalo de la consolidación. ¿A qué se refiere la consolidación? Eso lo vimos anteriormente con Ramón Castilla. Dijimos que la consolidación se refiere al pago de la deuda. Pago de la deuda es la consolidación. En este caso, nosotros ya habíamos pagado nuestra deuda externa, pero seguíamos teniendo deuda interna. ¿Y qué es lo que pasó? Durante el gobierno de Rufino Echenique se vivió una gran corrupción, una gran corrupción de la deuda interna. Si Ramón Castilla había calculado, voy a suponer, había calculado un millón, durante la época de Rufino Echenique esto se cuadriplicó a 4 millones. Esto dando un ejemplo, ¿eh? Estoy dando un ejemplo. Si, si Ramón Castilla eh, calculó un millón de deuda interna, durante el gobierno de Rufino Echenique esto se cuadriplicó debido a la corrupción que hubo durante su gobierno. Se dice que había documentos falsos que presentaban para poder cobrar la deuda de consolidación. Había documentos que incluso databan desde la época de San Martín,
desde la época de San Martín. Y esto iba generando una corrupción interna dentro del Estado, porque muchos cobraban y cobraban y cobraban el pago de la deuda, la supuesta deuda interna que tenían con ellos. Es por ello que ante esta gran corrupción que hubo debido al escándalo de la consolidación, Ramón Castilla se levantó en la Revolución Liberal de 1854. Esta se inició en Arequipa. ¿Para qué? Para eliminar o sacar del poder, derrocar del poder a Rufino Echenique. Ramón Castilla se levantó en Arequipa para poder derrocar a Rufino Echenique. Para ello, tomó una actitud, tomó una postura bastante populista. Es decir, para poder ganarse a la población, especialmente a la población indígena y a la población negra en ese tiempo, lo que hizo Ramón Castilla fue dar algunos beneficios. En el caso, cuando estuvo en Ayacucho, dio la abolición del tributo indígena, algo que se había visto desde la época virreinal incluso. Entonces, es por ello que para ganarse el apoyo de la masa indígena, Ramón Castilla dijo, desde ahora los indígenas no pagarán impuestos, no pagarán tributo. Y todos los indígenas, ¡yeah, yupi, yeah, viva Ramón Castilla, te vamos a apoyar! Y apoyaron a Ramón Castilla. Ahora, Ramón Castilla después fue a Huancayo, y en Huancayo dio la abolición de la esclavitud. Desde hoy todos los esclavos son libres. Y todos los esclavos, yupi, sí, Ramón Castilla es la voz, Ramón Castilla, y los indios también, ¿no? Sí, Ramón Castilla. Es por ello, es por ello que la masa indígena y la masa negra, la masa esclava, decidió apoyar a Ramón Castilla en este enfrentamiento. Es por ello, aquí vemos la liberación de esclavos, ¿no? Es por ello que Ramón Castilla derrota a Rufino Echenique en la batalla de Las Palmas, porque tenía el apoyo de la masa indígena y de la masa negra, de la masa que en ese tiempo había sido esclava durante gran parte de nuestra historia republicana y virreinal también. Ramón Castilla derrota a Rufino Echenique en la batalla de Las Palmas y más adelante se convoca a elecciones. En las próximas elecciones, obviamente la masa indígena vota a favor de Ramón Castilla. Se da el segundo gobierno de Ramón Castilla. Se va a dar el segundo gobierno de Ramón Castilla. Durante su gobierno, realizó varias obras de relevancia histórica. Por ejemplo, construyó el ferrocarril Lima-Chorrillos. Por ejemplo, instauró el alumbrado a gas, pero esto solamente en la plaza central. Lo que antes se alumbraba pues con... Había un personaje que todas las tardes en la plaza de Lima prendía las velitas para poder iluminar la plaza central. Pero con Ramón Castilla empieza a llegar la modernidad. Coloca alumbrado a gas en la plaza central. Luego se inaugura el telégrafo Lima-Callao para poder comunicarse grandes distancias, en este caso Lima-Callao nada más. Se construye la penitenciaría de máxima seguridad en Lima, llamada el Panóptico, una penitenciaría de máxima seguridad para colocar a los criminales más avesados de la época. Se elabora el primer mapa general del Perú, que estaba a cargo del geógrafo Mariano Felipe Paz Soldán. Y como ven, este fue el mapa que logró dibujar Mariano Felipe Paz Soldán. Sabemos que en esta época pues no había tecnología de punta para poder conocer exactamente
los territorios, pero estuvo bastante cercano, ¿no? Para no tener instrumentos como los de ahora, satélites, GPS, etcétera, para no tener los instrumentos de hoy en día, lo hizo bastante bien. Se creó la región de Loreto y dio la Constitución Liberal de 1860. Esta fue la constitución que duró la mayor cantidad de tiempo en nuestra historia, desde 1860 hasta 1920. Es la constitución que ha durado más en nuestra historia. Como vemos, Ramón Castilla, Ramón Castilla, Ramón Castilla no defraudó en su segundo gobierno. Incluso dio una política internacional bastante interesante. Por ejemplo, se rechazó todo intento de intervención extranjera en los países hispanoamericanos. Rechazó toda intervención de otros países, de Inglaterra, de Francia, y ni qué pensar de España. Toda influencia extranjera era totalmente rechazada. Es por ello que apoyó a Nicaragua. Estados Unidos intentó tomar Nicaragua. Sé que Estados Unidos pertenece a América, pero no pertenece a Hispanoamérica. Hispanoamérica son todos los países que hablan español. En este caso, Estados Unidos habla inglés. Entonces no es parte de Hispanoamérica. Es parte de América, pero no de Hispanoamérica. No de los hispanohablantes que hablan español. Por eso es que apoyó a Nicaragua. También rechazó la propuesta de Ecuador. El presidente ecuatoriano le propuso al Perú: Perú, hay que entregar nuestros territorios a Inglaterra. A lo que el Perú le dijo: pues usted está, al presidente, ¿no? Usted, ¿qué le pasa? Rechazamos totalmente su propuesta. Totalmente su propuesta la rechazamos. Entonces, esto era impensable para el Perú. Y apoyó a México contra la intervención francesa también. Entonces nosotros estábamos viviendo una política internacional bastante dinámica, ¿no? Bastante exacerbada, ¿no? En cuanto al apoyo a otros países. Ya no solamente nos preocupábamos dentro de nuestro territorio, sino también fuera. El apoyo a Nicaragua, el rechazo a Ecuador, el rechazo a los países extranjeros, Francia, Inglaterra. Ante esto, recordamos el rechazo de la propuesta de Ecuador, ¿ya? Recordamos que el Perú se negó. Esto va a generar una especie de discrepancia entre Perú y Ecuador, lo que va a llegar a un conflicto, a una posible guerra con Ecuador. Los ecuatorianos intentaron regalar territorio peruano a los ingleses, ya que Ecuador le debía pues de la deuda externa que se habían prestado con los ingleses. Y el Ecuador le dijo: bueno, no tengo para pagarte, te doy estos territorios. Y el Perú le dice: pero aguanta, ¿qué pasa? Esos territorios me pertenecen a mí. Inmediatamente el Perú reacciona, toma el puerto de Guayaquil, derrota a Ecuador y se firma el tratado de Mapazingüe, en la cual el Perú anula todo regalo, toda cesión que haya dado, todo lo que haya cedido Ecuador a Inglaterra, anula todo ello. Entonces, como vemos, el segundo de gobierno de Ramón Castilla ha sido un poco más dinámico que el primero, ¿no? Con un poco más de acontecimientos y obras que el primero. Pero de igual manera, es bastante interesante. No te olvides repasar el tema y nos vemos en la tardecita para responder todas las preguntitas de nuestro libro. Espero que haya quedado entendido, chicos. Cuídense mucho y nos vemos.
Eso es todo, amigos.